Muchachos, buenos días. Acá de la comunidad Saco Oliveros, el profesor Peter Cuyán, el día de hoy les va a hacer el primer tema del curso, que es el tema determinante para entender la problemática de la ciencia económica, que es la división de la economía. Normalmente cuando uno define la división de una ciencia, tiene que hacerlo de acuerdo a una serie de criterios, ¿no? Por ejemplo, si la ciencia es exacta, si es inexacta, si la ciencia es pura, si es aplicada, pero todos esos digamos, parámetros se van a encontrar en esta subdivisión, ¿ya? Hay una parte que se llama la economía positiva, y la otra parte se llama la economía normativa. ¿Dónde está la diferencia? Esto es fundamental. La economía positiva es aquella que analiza cómo son los hechos. Esta es la interrogante que se formula la ciencia positiva. ¿Cómo son los hechos? Es decir, estudia los fenómenos reales de manera objetiva. Es decir, los analiza, los teoriza, los interpreta, los trata de predecir, los trata de pronosticar en base a la información que va recolectando. Mientras que la economía normativa tiene un sentido no netamente, digamos, reglamentario. Justamente normativa viene de norma. La norma viene a ser una medida, una solución que se toma frente a un problema. Por eso que decimos que la economía normativa no analiza, sino plantea cómo deben ser los hechos, ¿ya? Una cosa es decir cómo son los hechos, otra cosa es plantear cómo deben ser los hechos. Por lo tanto, la economía normativa va a tener un carácter netamente subjetivo. ¿Por qué se le llama una ciencia subjetiva? Porque lo que hace es emitir juicios de valor. Los juicios de valor vienen a ser las opiniones, las opciones, me dejo entender, que los economistas manejan en base a su ideología, en base a la doctrina que ellos han definido. Por ejemplo, vamos a plantear por acá un dilema. A ver, imaginémonos que tenemos un problema, a ver, que es el desempleo. Para ahí, bien, muchachos, imaginémonos que tenemos un problema, que es ahorita una de las situaciones que vive el país de manera muy aguda, ¿no? Digamos, el desempleo. ¿De qué manera interviene la economía positiva y de qué manera la economía normativa? Vamos a hacer un versus, ¿ya? Para que ustedes vean la diferencia y los enfoques que se realizan. Por ejemplo, yo digo, a ver, el Ministerio de Trabajo acaba de informar que más o menos hay un 35% de la fuerza laboral que ha perdido su trabajo, o sea, que ha sido despedida por la recesión que estamos viviendo. Ese tipo de información correspondería a la economía positiva. ¿Por qué la positiva? Porque justamente está diciéndome cómo son los hechos. Es más, seguimos por ahí desagregando la información. De ese 35% que ha perdido su empleo, aproximadamente el 60% son hombres y el 40% son mujeres. Y de ese 35% que ha perdido su empleo, el 90% ha sido en el sector informal y el 10% en el sector formal. Entonces, estamos llenando de información. Y toda esa información va a ser tomada por los economistas que a la hora que toman decisiones políticas, o sea, hacen las normas de la economía, van a tener que aplicar su juicio de valor. Por ejemplo, un economista puede decir, para acabar con el desempleo, el Estado tiene que intervenir a través del gasto de inversión, o sea, el gasto social, el gasto público. Pero otro economista dirá, no, si el Estado aumenta el gasto público puede crear problemas de déficit fiscal. Este economista va a plantear que en lugar que el Estado intervenga debe ser el sector privado. O sea, tiene que ser la banca, el sistema financiero el que empiece a apoyar a las microempresas, a las pequeñas empresas para recuperar el empleo que se ha ido perdiendo. Entonces, evidentemente ahí estamos hablando de juicios de valor, estamos hablando de normatividad. En cambio, en la positiva hablamos de información, hablamos de teoría y esa es la diferencia que se plantea en ambos campos. Vamos a poner a ver unos 3 ejemplitos para que ustedes, muchachos, puedan diferenciar el enfoque positivo y normativo. A ver, ¿qué pasa si yo digo la inflación este año llegará a 6%? ¿A cuál de las dos economías va a corresponder? Porque si yo digo la inflación va a llegar a 6%, estamos hablando de un pronóstico, estamos hablando de una realidad. Eso se llama economía positiva, ¿correcto? Pero si me dicen, para bajar la inflación, el Banco Central de Reserva tiene que reducir la masa de dinero, la masa monetaria, eso ya corresponde a la economía normativa. O sea, un mismo problema,
positiva, un mismo problema normativo. ¿Está bien? Esa es la diferencia. A ver, un segundo ejemplo. Yo digo, a ver, las exportaciones peruanas han caído 30% en lo que va de la crisis de la pandemia. Entonces, obviamente esa información corresponde a la economía positiva. Me están dando la información. Yo digo, para recuperar las exportaciones hay que eliminar algunos impuestos, ¿no? Que son asfixias para las empresas exportadoras del país. Eso ya correspondería a la economía normativa. ¿Está bien? A ver, una tercera aplicación. Nos hemos dado cuenta que en nuestro país tenemos casi un 80% de la economía que es informal. Ese tipo de información aquí va a corresponder a la economía positiva. Pero si yo digo, para reducir la informalidad, el Estado tiene que reducir los trámites, el Estado tiene que empezar a reducir las tasas impositivas, ¿no? A fiscalizar más las actividades económicas, entonces eso ya corresponde a la economía normativa. ¿Correcto, muchachos? Positiva, ¿cómo son los hechos? Normativa, ¿cómo deben ser los hechos? Objetiva es la positiva, subjetiva, porque tiene que ver con ideologías, en la economía normativa. ¿Correcto? Ahora, la economía positiva se divide, observen ustedes, a su vez en dos ramas. Una rama se llama la economía descriptiva, que va a servir de base, va a servir de información para la teoría económica. ¿Está bien? Y luego la teoría económica, cuando se lleva a la aplicación, a la realidad, para solucionar problemas, se vuelve política económica. ¿Ya? La política económica, como ustedes verán, corresponderá a la parte normativa. Ahora que está de moda las enfermedades, vamos a asumir que la economía es como la medicina. ¿Qué hace un médico cuando recibe a su paciente en primer lugar? De frente le da la receta, no es así, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer es observarlo, preguntarle, ¿verdad?, qué síntomas tiene, hacer una serie de exámenes. Eso sería para nuestro curso la economía descriptiva. Una vez que ya tiene la información de sus exámenes, va a empezar a predecir qué enfermedad tiene, ¿no? Cuáles serían las posibles soluciones a esa enfermedad. Eso viene a ser la teoría económica. Pero cuando ese médico aplica su receta, que puede ser una medicina, puede ser una pastilla, puede ser una inyección, o de repente una operación si la enfermedad es muy complicada, eso viene a ser la política económica. No hay política económica si no se ha hecho una teoría económica. Y no podemos hacer teoría económica mientras no se haya construido una economía descriptiva. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar a ver el enfoque de cada una de ellas. La economía descriptiva describe, es decir, informa, me dejó entender, y observa la realidad. Para eso, evidentemente, tiene que realizar una serie de estudios de mercado, una serie de estudios de campo, es decir, recaudar lo que se conoce como la información. Es decir, va a representar una fuente de datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchachos, ustedes han escuchado hablar del INEGI. El INEGI es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, su mismo nombre lo está indicando, que es el organismo que se encarga de brindar la información tanto micro como macro que un país necesita, ¿no? Que un país debe tener siempre en consideración. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si la economía peruana ha aumentado su desempleo? Nos basamos en la información. ¿Cómo sabemos si las reservas internacionales han ido disminuyendo en los últimos años? ¿Cómo sabemos si el presupuesto nacional está en un déficit? ¿Cómo sabemos si las exportaciones han caído? ¿Cómo sabemos si la inflación se ha estabilizado? Entonces, ese tipo de información que es basada pues en la investigación se le conoce como la economía descriptiva. ¿Está bien? La economía descriptiva. Que luego va a permitir realizar la teoría económica. Ahora, la teoría económica lo que hace es interpretar la realidad objetivamente y para eso tiene que elaborar una serie de modelos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer lo que nosotros llamamos comúnmente la teoría económica. A ver, yo planteo esto así bien. Esto que está aquí en el pizarrón representa un modelo simple de economía elemental, la economía del consumidor. Esto que está acá, que es una función, significa que la cantidad demandada de un producto está en función de su precio. Y esa simbología indica que se encuentran en una relación inversa. Al decir una relación inversa implica que cada vez que el precio aumenta, la cantidad demandada va disminuyendo. Y cada vez que el precio va disminuyendo, la cantidad demandada va aumentando. Es decir, va en una relación inversa. Si el precio, por ejemplo, del pescado sube,
los consumidores comprarían menos y buscarían un sustituto. O sea, eso puede originar que aumente el consumo de pollo, que es el sustituto del pescado. Pero si el pescado baja de precio, su cantidad demandada aumentaría. Y la teoría económica me diría que eso va a perjudicar a los que producen pollo. Los que producen pollo empezarían a vender menos, lo cual haría que también bajen el precio. O sea, lo que la teoría económica realiza es analizar la realidad, interpretar la realidad, me dejo entender, pero basándose en modelos. ¿Ya? Ese es un análisis determinante. Lo que está en la pizarra es un modelo simple de cómo se comporta el consumidor. ¿Estamos? Y si este modelo lo llevamos a la práctica, es decir, tratamos de solucionar un problema, tenemos que usar la política económica. Por ejemplo, ¿qué pasa si el gobierno quiere reducir, el consumo de cigarrillos, ¿no? Porque el consumo de cigarrillos de repente es nocivo para la salud. Lo que tendría que hacer es subir el precio de los cigarrillos. Para eso tendría que subir los impuestos, ¿no? Con el fin de que la gente deje de consumir cigarros. Eso sería una política económica, ¿sabéis? Porque estamos llevando la teoría a una realidad. ¿Estamos? Ahora, la teoría económica, muchachos, para su mejor análisis se divide en dos partes, ¿ya? ¿Cuáles son esas partes en que se puede relativizar la teoría económica? Una parte se llama la microeconomía y la otra parte se llama la macroeconomía. ¿Dónde está la diferencia? A ver, muchachos, el prefijo micro, ¿qué significa? Pequeño. Macro significa grande, extenso. Entonces, la microeconomía lo que realiza es estudiar a los elementos del sistema económico, es decir, estudia la formación de los precios. Por eso a la microeconomía se le llama la teoría de los precios, es decir, estudia la conducta del consumidor, estudia la conducta del mercado, estudia la teoría de la producción, ¿no? El análisis organizacional de las empresas, cómo las empresas están compitiendo, ¿verdad? Evidentemente eso es un análisis de carácter microeconómico. Por ejemplo, en el Perú operan 4 empresas productoras de telefonía móvil. Ese tipo de análisis, por ejemplo, en microeconomía se llama oligopolio. Se llama oligopolio porque es un mercado de pocas empresas, oligo, pocos, polio, vender, o sea, pocos vendedores. De tal manera que ese tipo de información, ese tipo de modelo que la microeconomía realiza es para estudiar cómo se comportan los precios, ¿no? El control de precios, una serie de factores que hacen que el mercado tenga una serie de tipologías. Por ejemplo, el mercado del agua, el agua potable, es un mercado que tiene que ver con una exclusividad. Eso se llama monopolio. Eso también lo va a analizar la microeconomía. En el campo del consumidor, ¿por qué la demanda es elástica y por qué la demanda es inelástica? ¿Por qué a los cigarrillos se le pone impuestos, por ejemplo, más bajos y a la gasolina impuestos más altos? Eso tiene que ver también con el análisis de la teoría de los precios, ¿correcto? Mientras que la macroeconomía es considerada la teoría de los agregados. ¿Por qué se llama teoría de los agregados? Porque estudia al sistema económico, igual que la microeconomía, pero en conjunto. No es lo mismo analizar el conjunto que analizar los elementos. La macroeconomía, por ejemplo, va a interpretar 4 sectores. El sector real, que es el sector de la producción, va a analizar el sector externo, que es el comercio internacional de un país, porque no hay economía cerrada, salvo Corea del Norte. Va a interpretar el sector público, o sea, la relación que hay entre el Estado, el gasto social, la recaudación, el presupuesto, y también va a estudiar el sector financiero, o sea, de qué manera la moneda, el crédito, las finanzas se relacionan para el conjunto de la economía. A ver, vamos a hacer una comparación. Si yo, por ejemplo, digo, en Semana Santa el pescado subió de precio por la alta demanda, ese es un tema que lo va a analizar bien, la microeconomía. Si yo digo, las mascarillas están subiendo de precio por la alta demanda, es un tema que lo va a analizar la microeconomía. El día de los enamorados, por ejemplo, las flores suben de precio, es un tema que lo va a analizar la microeconomía. Pero si yo digo, la inflación ha subido este año porque ha subido el precio de toda la canasta familiar, la cosa cambia. Ese es un enfoque agregado que le corresponde analizar a quién, a la macroeconomía. ¿Está bien? Ese es el enfoque micro y el enfoque macro. Bueno, vamos ahora a la parte instrumental, a la parte aplicativa, que se llama política económica. Muchachos, la política económica viene a ser la aplicación, ahí está, ¿ves?, de la teoría económica a la realidad.
Ahora, obviamente, ¿quién se encarga de aplicar la política económica? Esa aplicación va a estar a cargo de la élite de personas que tienen el poder estatal durante 5 añitos, ¿verdad? Estamos hablando del gobierno, ¿está bien? Un gobierno es bueno o es malo, se le califica de eficiente o mediocre en función al resultado que tenga la política económica, la cual a su vez va a tener dos sentidos. Está la política fiscal y también está la política monetaria. ¿Cuál es la diferencia? El manejo fiscal tiene que ver con los recursos públicos, o sea, el Estado, el gasto social, el gasto corriente, ¿no? La recaudación de tributos, y esa es una función que le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, el ministro o ministra de Economía es el responsable del manejo fiscal. Mientras que la monetaria va a estar a cargo del Banco Central de Reserva del Perú. Esta es una política importante porque determina el manejo monetario, determina la tasa de interés, determina la tasa de referencia, determina la estabilidad de los bancos, las reservas internacionales. Esos temas tienen que ver con el manejo monetario. Pero a su vez, la política económica, muchachos, va a tener 3 finalidades. ¿Está bien? Vamos a mencionarla una por una. Primero viene la estabilidad económica. Una vez que tú consigues la estabilidad económica como gobierno, va a venir el crecimiento económico. Y una vez que viene el crecimiento económico, vendrá la eficiencia distributiva. Ojo que esto está en orden de prioridad. Una economía no alcanza la eficiencia social mientras no haya logrado el crecimiento. Y nadie puede crecer mientras no tenga una estabilidad. ¿Correcto? La estabilidad se refiere a que el gobierno busca reducir 2 problemas fundamentales. Uno se llama la inflación y el otro se llama el desempleo. Acuérdense que estos son los 2 problemas que la economía enfrenta con mayor grado digamos, de nocividad, o sea, grados que son negativos para un país. La inflación hace que la moneda sea inestable, hace que el salario pierda poder adquisitivo, mientras que el desempleo te conduce a la pérdida de ingresos, te reduce la eficiencia social. Si tú logras tener una inflación estable y un desempleo moderado, vas a alcanzar un nivel de estabilidad económica, ¿correcto? ¿Qué te va a conducir a la segunda etapa, que se llama el crecimiento? Porque el crecimiento económico viene a ser el precedente, o sea, el anterior, ¿no? Digamos, el antecedente del desarrollo de un país. No puede haber desarrollo mientras no exista, ¿qué cosa? El crecimiento económico, ¿está bien? Y para que se produzca el crecimiento, ¿qué tenemos que lograr? Aumentar el PBI, o sea, aumentar el Producto Bruto Interno, aumentar la producción a un ritmo mayor que la población del país. Mientras la población va aumentando, la producción tiene que también aumentar. Si logra aumentar más rápido que la población, vamos a alcanzar el crecimiento. Hay un concepto para que esto quede bien claro que se llama así: el PBI per cápita. Per cápita significa, muchachos, por cabeza, o sea, por habitante. Para lograr un PBI per cápita, tenemos que hacer lo siguiente. El PBI tenemos que dividirlo entre el número de habitantes. ¿Ya? El número de habitantes determina también lo que un país tiene como nivel y calidad de vida. Por ejemplo, a ver, un dato para ustedes, dato 2020, solamente lo tiene Sanco Oliveros. A ver, en el año 2020 el Perú va a llegar a un PBI per cápita de $6.700, ¿ya? Aproximadamente. Mientras que el de Chile, el vecino, va a llegar a 18.600. Miren la diferencia que hay. Una pregunta: si para el 2020 vamos a tener esta cifra y vamos a estar en una fuerte recesión, ¿qué significa eso? Que nuestra calidad de vida este año va a ir disminuyendo, ¿sí o no? Va a ir disminuyendo porque mientras el PBI va a caer un poco, la población no cae, pues al contrario, ahora con el encierro, la población va a aumentar mucho más, ¿sí o no? Mientras la población aumenta y la producción baja, los niveles de vida van a tener que ser obviamente mucho menores, ¿está bien? Miren, casi el triple, ¿no? Por eso que los niveles de vida cambian en función al per cápita. ¿Qué tenemos que hacer para crecer? Aumentar el PBI y hacer que la población aumente, pero de manera más sostenida, ¿no? Reducir las tasas de crecimiento de la natalidad. Bueno, y por último viene la eficiencia distributiva, otro problema que es fundamental para la sociedad peruana, porque este objetivo busca reducir las brechas
¿ya? La brecha viene a ser las diferencias sociales y que se logran a través de la redistribución. A ver, vamos a poner un ejemplito de lo que significa eficiencia distributiva. Bueno, eso se parece más o menos a una pirámide, ¿no? En la pirámide vamos a tener en el Perú, ahorita tenemos 5 clases sociales. A ver, acá tenemos a los ricos, los que viven holgadamente, la clase media consolidada, la clase media emergente, que son los que más están sufriendo, y acá tenemos a la pobreza, ¿verdad? La pobreza también tiene diferentes niveles. Una pregunta, si el Estado busca redistribuir la riqueza, tiene que ejecutar una serie de programas sociales, programas fiscales. Por ejemplo, a ver, el programa del bono 380. A ver, este bono, ¿a quién se le está dando fundamentalmente? ¿A quién se busca favorecer? A los que están por acá, ¿sí o no? Evidentemente, si tú le das al que está acá, entonces, ¿cómo vas a conseguir una eficiencia si le vas a dar más al que tiene más? Sería totalmente absurdo. Más bien, por los impuestos que ellos pagan, el Estado hace la de Robin Hood, ¿no? Le quita al que tiene para empezar a redistribuir la riqueza al que menos tiene, ¿no? Ese es más o menos el objetivo que se llama la eficiencia distributiva. Así que no olvidar, muchachos, toda política económica, primero, estabilizar la economía. Segundo, hacerla crecer. Y tercero, repartir mejor la riqueza social. Gracias, muy amables.